Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Quiero invitarles a que me acompañen al capítulo 14 y hoy nuestro tema va a estar centrado en un único versículo, en el versículo 17, que como vamos a comprobar contiene cosas realmente muy importantes para nosotros como creyentes. Así que vamos a Juan capítulo 14, si quieren vamos a comenzar en el versículo 15 por tomar un poquito el contexto, pero ya digo, nuestra base se va a centrar en el versículo 17. Dice entonces así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, si han seguido estos estudios, pues recordarán que en nuestra sesión anterior estuvimos hablando acerca de la promesa del Señor Jesucristo que les enviaría el Espíritu Santo, que realmente no es llamado allí como el Espíritu Santo, sino como el Consolador, la promesa del Padre. Y este término, el Consolador, pues era muy sugerente, había una cantidad enorme de ideas que encontramos detrás de esa palabra. Ahora, versículo 17, donde nos centramos hoy, pues sigue hablando de lo mismo, de la promesa del Espíritu Santo, pero es descrito de otra forma. Nótenlo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Y esto, por otro lado, pues es lógico, si lo pensamos bien. Cristo había dicho unos versículos más arriba, en el versículo 6 de este capítulo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, si Cristo es la verdad y el Espíritu Santo, como ya hemos visto, venía a sustituirle en esta tierra una vez que él partiera con el Padre, es lógico que el Espíritu sea descrito de esta forma, como el Espíritu de verdad, porque su función principal va a ser llevarnos a conocer toda la verdad que hay en Cristo. Cristo es la verdad. Por lo tanto, yo sé que muchos asocian la figura del Espíritu Santo con las emociones, con alguna experiencia íntima o poderosa. Bueno, en estos versículos creo que seguramente si siguen este estudio pues tal vez queden un poco defraudados, porque lo que la palabra de Dios nos va a enseñar es que el Espíritu Santo tiene mucho que ver con nuestra capacidad mental de comprender las cosas, de entender las cosas. Por eso se le llama el Espíritu de verdad. Por lo menos en esta sesión vamos a estar tratando mucho en relación a todo esto. La verdad que hay en Cristo, la verdad que el Espíritu Santo nos transmite. Fíjense un poco más adelante, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el propósito, la meta del Espíritu Santo, dar testimonio de Cristo, lo dice claramente. Capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, nuevamente la misma descripción, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, está claro que la obra del Espíritu Santo se relaciona íntimamente con la persona del Señor Jesucristo. Y su meta es glorificar a Cristo. Por lo tanto, si alguien es lleno del Espíritu Santo, lógicamente se va a percibir eso en el hecho de que glorifica a Cristo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Da testimonio de Cristo con la finalidad de glorificarle. Notemos bien lo que acabamos de leer. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Además de esto, pues estamos viendo que hace una labor entrañable, importantísima, fundamental para nosotros, de enseñar y también de recordar, en el caso de los apóstoles. Fíjense, capítulo 14 de nuevo, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De alguna manera el Espíritu Santo venía a mantener vivo el testimonio de Cristo en los discípulos y en cada uno de nosotros. Mantener vivo, enseñar nuevas cosas, recordar las cosas que ya les había enseñado y que por las muchas dificultades que tenían todavía no habían logrado comprender. Estas dos tareas, el Espíritu de verdad enseña la verdad, recuerda la verdad que ellos ya habían escuchado. Ya llegaremos, si el Señor nos lo permite, a este versículo que acabamos de leer y veremos que hay mucho más allí. En este caso concreto de los apóstoles, el Señor les estaba dando a entender que ellos serían los encargados de completar, de transmitir a las próximas generaciones la verdad que habían recibido directamente de Él. Y esa verdad sería una verdad inspirada por el Espíritu Santo, de la misma manera que el Antiguo Testamento había sido formado por los profetas inspirados por el Espíritu, el Nuevo Testamento lo sería por los apóstoles bajo su guía, su supervisión y la del Espíritu Santo, por supuesto. Así que importantísimo tener el Espíritu Santo en nosotros si queremos conocer la verdad, si queremos conocer mucho más acerca de Cristo. Y digo que es importante porque evidentemente, desde el planteamiento tal como lo hace el Señor Jesucristo, necesitamos el Espíritu de verdad para conocer a Dios. Es el Espíritu Santo el que ilumina, el que da vida, el que nos liberta. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 8, versículo 32? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, nosotros debemos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo se produce realmente esto? ¿Cómo se consigue esto de ser libres, de conocer la verdad y ser libres? Y nos hacemos esta pregunta porque a primera vista pareciera que enseñar la verdad no es suficiente. Y con esto no queremos quitar importancia al hecho de enseñar la verdad, por supuesto que la tiene. Pero pensando, por ejemplo, en los apóstoles del Señor, ya hemos estado en este Evangelio durante bastante tiempo y hemos visto pues las grandes dificultades que tenían para entender lo que el Señor les decía. De la boca del Señor salían cosas maravillosas, pero ellos una y otra vez no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Así que no es que no sea importante enseñar, pero estaba claro en el caso de los apóstoles, y por supuesto en el nuestro también, mucho más, pues que tenemos lamentablemente una capacidad muy inadecuada para entender las cosas de Dios. Somos torpes, somos incapaces realmente de conocer más la verdad de Dios. Hay un problema en nuestras mentes y hay un problema también en nuestros corazones, tal como la palabra de Dios nos enseña una y otra vez. Pero si no fuera poco el problema que tenemos dentro de nosotros mismos, pues a esto se añade lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En 1 Juan capítulo 4 y versículo 6, el mismo apóstol Juan, habla del espíritu de verdad y el espíritu de error que están en el mundo. Es decir, si no tenemos bastante con nosotros mismos, ahora a nuestro alrededor en el mundo hay dos espíritus en conflicto. El espíritu de verdad, el espíritu de error. Esto queda muy bien ilustrado en el Antiguo Testamento, recuerdan Israel. Usted lee los libros históricos y se encuentra fácilmente que en la mayoría de los casos los falsos profetas eran una multitud innumerable en comparación con los escasos profetas que había de Dios. Bueno, en los libros históricos y también en los propios profetas. Jeremías es un profeta que se lamenta, que tiene una batalla enorme contra los falsos profetas. Él solo está allí anunciando el juicio y todos los demás profetas anunciando victoria, bendiciones, todo va a ir bien, no va a pasar nada. Y Jeremías llorando y profetizando porque había recibido palabra de Dios de juicio sobre Israel. No nos va a pasar nada. Tenemos el templo de Dios, somos el pueblo de Dios, no nos va a pasar nada. Y Jeremías diciendo, os van a llevar cautivos a Babilonia. Mentira. Y los falsos profetas se enfrentaban con él.
Y en nuestros días pues ocurre lo mismo en nuestro mundo moderno. Cada vez es más difícil encontrar enseñadores bíblicos que nos hablen la palabra de Dios sin adulteraciones. Es cada vez más difícil, oiga usted, cada vez más difícil. Usted lee su Biblia y compara su Biblia con lo que dicen los predicadores y dice, aquí hay algo que no me cuadra, o mucho que no me cuadra. Esto es un problema, un problema. Eso, como digo, en el exterior, pero que es que encuentra resonancia en nuestra propia vida, ¿no? En nuestra propia mente, porque como creyentes incluso, como creyentes hablo, ahora nosotros que tenemos el Espíritu Santo, pero aún así, cuántas cosas hay en nuestra mente y en nuestro corazón que han sido afectados por el pecado, cuántas ideas erróneas, cuántos conceptos falsos en nuestra mente, cuántas ideas carnales que surgen de nuestra naturaleza caída, suposiciones equivocadas, falsas expectativas y sobre todo una completa ignorancia muchas veces de la voluntad de Dios, de lo que Dios es, de cómo es, de lo que Él espera de nosotros. Tantas y tantas cosas que en fin, nos dificultan en este caminar hacia la meta. Y ahora surge la pregunta entonces, ¿cómo? ¿Cómo desbloquear las mentes? ¿Cómo desvanecer esta niebla que se ha posado encima de nuestras mentes y de nuestros corazones y que no nos permite ver con claridad las cosas de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Y la verdad, empecemos por hacer el diagnóstico correctamente. La verdad es que el espíritu humano, el espíritu del hombre, por muy agudo, por muy perspicaz, por muy inteligente que sea, pues mientras no reciba ayuda de arriba, de Dios, no puede llegar a comprender ni asimilar las cosas de Dios. Fíjense lo que Pablo les dijo a los corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Porque el hombre natural se refiere al hombre que no tiene el Espíritu de Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, un poco más adelante ha dicho que Dios, el Espíritu de Dios que mora en Dios, Él conoce todas las cosas de Dios, y Él nos las revela. Por lo tanto, si queremos conocer esas cosas de Dios, necesitamos la enseñanza del Espíritu Santo. Eso por supuesto, pero ya hemos dicho, hará falta algo más. Hará falta algo más. Y eso es lo que el Señor va a asegurarles, a prometerles de forma segura un poco más adelante. Y tendremos que ver eso también, porque por sí solo la enseñanza no es suficiente. Esto debe quedar claro, pero hablaremos de ello un poco después. Antes tenemos aquí otro punto que el Señor introduce. Fíjense en el versículo 17, volviendo al capítulo 14 de Juan, dice que el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y aquí está hablando del problema que tiene el mundo, ya no del que tenemos nosotros como creyentes, sino del problema que tiene el mundo. ¿Y por qué tienen un problema? Bueno, pues porque, como acabamos de ver, no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto no disciernen las cosas de Dios. ¿Y qué tendrían que hacer para tener el Espíritu Santo? Bueno, pues Dios lo da sin medida y a todas las personas que lo quieren. El requisito, nos dijo el Señor, es creer en Él. Fíjense, en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39 dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Por lo tanto, el mundo, si quiere recibir el Espíritu Santo, el mundo se refiere aquí en este sentido peyorativo a este sistema contra Dios, pues tiene que abandonar, salirse de allí, cambiarse de bando, vamos a decirlo así, por medio del arrepentimiento y de la fe. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios una y otra vez. Y en tanto que no lo haga, pues el mundo no puede llegar a conocer las grandes verdades de Dios. Ellos seguían por sus sentidos, por su intelecto, por sus capacidades de razonamiento, por las pruebas que pueden hacer de un tipo o de otro, pero no se dan cuenta de que sus mentes han quedado afectadas por el pecado y no
logran discernir, apreciar correctamente la realidad que tienen delante de ellos. Por eso el Señor, cuando luego más adelante en el capítulo 16, versículo 8, habla acerca de los inconversos, de los incrédulos, veremos que el Espíritu Santo también tiene que hacer una labor en ellos, si quieren llegar a entender la verdad de Dios. Están tan lejos, ¿y qué es lo que dirá allí? Bueno, fíjense, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, se refiere al Consolador, al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo sé que a algunos les gustaría ver aquí mucho más de lo que hay. Piensan en algunos sistemas teológicos que el Espíritu Santo lo que hace es regenerar a la persona para que luego se pueda convertir, pero no es esto lo que dice aquí, evidentemente. Lo que dice aquí es que convencerá, que es una cosa diferente. El Espíritu Santo también obra en los inconversos, con la finalidad de dirigir sus mentes hacia la verdad que hay en Cristo, para que puedan ser salvos cuando acepten el Evangelio. Y el Espíritu Santo obra también en los incrédulos. Importante subrayar esto, porque a veces creemos que el Espíritu Santo solamente obra en los creyentes. Por supuesto, obra de maneras muy diferentes en un incrédulo que en un creyente. Pero lo que quiero subrayar aquí es lo que la palabra de Dios subraya, que el Espíritu Santo también obra en los inconversos, porque de otro modo nadie conocería a Dios, de ninguna manera, es imposible. Ahora, esto no siempre es aceptado, este diagnóstico divino no siempre es aceptado, bueno, la mayoría de las veces no es aceptado por las personas. Pero es evidente, es un diagnóstico que ha sido contrastado una y otra vez. Fíjense, por ejemplo, estoy pensando ahora en los líderes religiosos de la nación de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo. Hablo de los líderes religiosos del judaísmo, que se sabía en el Antiguo Testamento de arriba abajo, con todas las matizaciones que uno puede imaginarse. Y cuando llega el Señor Jesucristo y le ven haciendo esos milagros portentosos, ¿qué dicen de él? Este por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, por Belcebú. No por cualquier demonio, sino que él era el capitán general de los demonios, Belcebú. Eso es lo que llegaron a entender acerca del Señor Jesucristo. Lo ven en Mateo capítulo 12, versículo 24. Nos trasladamos al momento en que vino el Espíritu Santo, en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y nos encontramos allí con Pedro, con los otros apóstoles, hablando en lenguas. ¿Y qué opinión sacan muchos de ellos? Estos están ebrios. Pedro tiene que decir, hombre, pero si es todavía pronto, la mañana es pronto, ¿cómo vamos a estar ebrios? No están ebrios, esto es el Espíritu Santo. Pero ellos no logran discernir cómo el Espíritu de Dios está obrando por medio de Cristo y sus señales, por medio del Espíritu Santo en los discípulos, no tienen esa capacidad de discernir. Y es que para entender la verdad de Dios hace falta falta mucho más que inteligencia. Usted puede tener un coeficiente intelectual que se salga de la media y de todo lo demás. No le sirve de nada. Puede usted tener un montón de premios Nobel en montones de disciplinas diferentes. No le sirve de nada. Porque para conocer la verdad de Dios, todos partimos de la misma base. Somos incapaces, a no ser de que Dios tome la iniciativa, por medio de su Espíritu Santo, de darse a conocer. No solamente de revelarse, sino de impulsarnos y abrir nuestras mentes para que podamos conocerle. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el mundo y el creyente. Y esta diferencia radica precisamente en la persona del Espíritu Santo. Mientras que el mundo, con toda su inteligencia, no puede conocer las cosas de Dios, el creyente, incluso el creyente más sencillo, es capaz de entender la revelación de Dios. Y no solo eso, sino también ser librado del engaño. Hay un pasaje, leo ahora en 1 Juan capítulo 2, el versículo 20 y también el 27, aunque sería interesante leer todo el capítulo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, se refiere al Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Estas dos cosas,
por un lado nos ayuda a entender la verdad de Dios y por otro lado nos libera de las falsas enseñanzas. Para eso sería interesante ver también el resto del capítulo. Y es por eso que decimos que el Espíritu Santo establece la línea divisoria entre el creyente, entre la Iglesia y el mundo. El creyente que tiene el Espíritu Santo está separado por esa línea, por el Espíritu Santo del mundo. Como dijo el apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y como nos divide el Espíritu Santo, que es el que nos enseña la verdad, los que quedan a un lado, es decir, los que tienen el Espíritu Santo pueden conocer a Dios y los que no lo tienen, pues andan en tinieblas, dando golpes de ciego, palos de ciego, sin saber dónde están. Ahora, continuemos con lo que el Señor dijo aquí, porque yo creo que todavía nos queda lo más importante, lo más hermoso. Dice, y vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten bien que empieza diciendo, vosotros le conocéis. ¿Cómo le conocían los apóstoles al Espíritu Santo? Bueno, lo conocían de una manera parcial e indirecta, porque todavía no estaba dentro de ellos, pero sí que le habían visto operar a través del Señor Jesucristo. Le habían visto obrar milagros a través de Cristo. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo desde el mismo instante de ser concebido. Y ellos lo habían visto, habían acompañado al Señor Jesucristo. Pero ahora iba a hacer algo, iba a ser de otra manera ese conocimiento que iban a tener de Él. El Espíritu Santo iba a venir a morar en ellos. Y noten aquí que hay una progresión en la relación que el Espíritu Santo tiene con la persona. El Señor la subraya. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Mora en vosotros, pero estará en vosotros. Es decir, no solamente iba a estar al lado de su pueblo, sino que iba a estar dentro de ellos. Esto tenemos un buen ejemplo en el Antiguo Testamento, en el caso de Israel, en su peregrinaje por el desierto. Y son pasajes del Antiguo Testamento, que a veces uno no siempre ve muy claro la figura del Espíritu Santo allí, pero está. Y está haciendo precisamente esto que dice el Señor Jesucristo aquí, mora con vosotros. Podemos decir de verdad que el Espíritu Santo moraba con Israel en el desierto, no dentro de ellos, pero sí con ellos. El profeta Isaías reflexiona acerca de este hecho en el capítulo 63, versículos 9 al 14, y dice así. Noten bien todas las referencias al Espíritu Santo. Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, y como a una bestia que desciende del valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo acompañó a Israel, moraba con ellos, junto a ellos, a lo largo de todo su peregrinaje. ¿Y cómo lo hacía? Pues acompañándoles, guiándoles, haciendo milagros portentosos para librarles de sus enemigos y ayudarles en su progreso, pastoreándoles, llevándoles a lugares de refrigerio donde pudieran encontrar también alimento, cuidándoles para que no tropezaran, librándoles de los enemigos. El Espíritu Santo estuvo haciendo todo esto, según dice Isaías, por supuesto que sí. Pero, una vez más, volvemos a lo que antes hemos dejado pendiente. Vemos que incluso esto también resulta insuficiente. Antes decíamos que la enseñanza por sí misma es insuficiente. Ahora el hecho de que les acompañe es también insuficiente.
¿Y qué es entonces lo que necesitamos? Y aquí viene la clave de toda la cuestión. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. No solamente que more, sino que transforme, que revolucione, que cambie nuestra naturaleza pecaminosa, para que de esa manera su enseñanza tenga un impacto totalmente diferente en nuestras vidas. ¿Y cuándo se cumple esto que el Señor Jesucristo anuncia aquí? Dice, mora con vosotros, pero estará en vosotros. Esto había una promesa futura en ese instante cuando el Señor Jesucristo la estaba diciendo. Lo que era verdad en el presente es que moraba con ellos, pero lo que iba a llegar a ser verdad en el futuro inmediato es que estaría en ellos. ¿Cuándo se cumple eso? Bueno, pues eso es una clara referencia al día de Pentecostés que encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Allí el Espíritu Santo entraría personalmente a morar dentro de la iglesia, es decir, del conjunto de todos los creyentes, y la iglesia desde ese instante se convertiría en el templo de Dios. Fíjense ustedes de qué palabras más grandes estamos diciendo. La iglesia, el conjunto de hombres redimidos, llegan a ser el templo, la morada de Dios en este mundo. Y no es algo que nos estamos inventando. Son cosas que claramente se afirman en la Escritura. Miren, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículos 19 y 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Está hablando ahora de los gentiles, sino conciudadanos de los santos. Ahora empieza a hablar de los judíos. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, Efesios incide mucho en esta idea de que judíos y gentiles llegan a formar en igualdad de condiciones lo que es la iglesia, el templo de Dios. Y como evidencia de que hay esa igualdad y esa unidad, ambos llegan a ser en un solo cuerpo, que es la iglesia, el templo de Dios. Perdón. Pero no solo eso, sino que la iglesia en su conjunto es templo de Dios, pero también los creyentes a nivel particular lo somos. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo creo que es imposible imaginar un honor más grande para el creyente. No está hablando aquí el Señor de un huésped ocasional, sino que estamos hablando de que el Espíritu Santo viene a hacer morada permanente en ellos. De tal manera que produciría ese compañerismo al que los discípulos estaban familiarizados, recuerdan, ¿no? Esa amistad, ese compañerismo que los discípulos tenían con el Señor Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y la realidad es tan profunda, tan íntima, que podemos disfrutar incluso más plenamente de ese compañerismo que cuando el Señor Jesucristo estaba físicamente en este mundo. Esta es la idea. Ahora veamos algunas de las implicaciones de este hecho, de la venida del Espíritu Santo, porque son implicaciones realmente muy grandes y tenemos que pensar bien en ellas. Las veremos con mayor claridad si contrastamos lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento con lo que empieza a ocurrir a partir de que se cumple esta promesa del Señor, de enviar el Espíritu de verdad, el Consolador, a los corazones de las personas. La primera cosa, algo ya he mencionado, pero quiero resaltarlo un poco más. Estamos hablando de una presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente. ¿Y por qué insisto en esto? Bueno, porque este es uno de los grandes cambios que se introducen aquí, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fíjense bien, porque si no lo entendemos, luego hay otras cosas que se nos escapan, que las torcemos. En el Antiguo Testamento, ¿qué ocurría? Bueno, pues usted va a encontrarse que determinadas personas llamadas por Dios para una finalidad concreta, bien fuera a reinar, bien fuera a ser sacerdote, bien fuera a ser un juez de Israel, Dios les daba el Espíritu Santo
venía sobre ellos para que cumplieran esa función. Pero una vez que completaban la función, el Espíritu Santo fácilmente se iría de ellos. Esto era algo que ocurría. ¿Y esto cómo se relaciona ahora con nosotros? Bueno, pues no pasa lo mismo. No pasa lo mismo. Todo lo contrario. Ahora el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues nos lo dice Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios. Nos dice que el Espíritu Santo estará permanentemente con nosotros sin abandonarnos en ningún momento, hasta la consumación de nuestra redención. Fíjense, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Yo les recomiendo que este versículo se lo aprendan bien, porque de verdad, bueno, por lo menos a mí me encanta la cantidad de cosas que dice aquí. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión de la redención adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, en el momento que nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Un sello, que son las arras, dice, un pago anticipado de algo que ya es seguro. ¿Y cuándo disfrutaremos plenamente de Dios? Bueno, en la redención total y completa de la posesión de esta redención que ya ha sido adquirida, que ha sido pagada, que ha sido completada. Y entonces disfrutaremos plenamente de ello. Bueno, pues esto es algo que cambia por completo todo el panorama. Ya no es que el Espíritu Santo viene, cumple cierto propósito y se va, no. El Espíritu Santo está con nosotros como un sello de identidad, garantizando una posesión hasta ese momento en que ya entramos directamente a la presencia de Dios. Decía antes que si no entendemos bien esto, pues podemos sacar conclusiones equivocadas. Por ejemplo, usted escucha orar al rey David en el Salmo 51. Él había pecado con Betsabé, la mujer de Urías de Eteo, y finalmente, después de algún tiempo de silencio, se había arrepentido y había llorado su pecado con todo, en fin, profundamente, de manera bien sentida. Y mientras oraba dice algo, y es verdad lo que él dice, es verdad en ese contexto. ¿Qué dice? Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él podía orar así, sí, era verdad, por supuesto. Pero a un creyente ya no le pasa esto. Y no puede orar así. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo, porque la presencia del Espíritu Santo es permanente ahora en el creyente. Hay un cambio precisamente que se origina, hay un punto de inflexión justo aquí en este versículo que estamos meditando hoy. Bueno, más que en este versículo, en el cumplimiento de este versículo, que ya hemos dicho tiene lugar en el día de Pentecostés. Ya no oramos que el Señor no nos quite el Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece siempre en el creyente. Además, en segundo lugar, el Espíritu Santo hace una poderosa obra en el creyente. Es verdad que el Espíritu Santo podía hacer cosas maravillosas, extraordinarias en el Antiguo Testamento, pero de lo que se nos habla ahora es de algo diferente, algo único, algo muy especial. Acabamos de leer que somos sellados por el Espíritu Santo cuando escuchamos el Evangelio y creemos en él. Pero ahora se nos dice, bueno, y se nos dice en otros lugares, y viene implícito también allí, con esta idea, que en ese mismo instante no solamente somos sellados, como somos ungidos como parte, como alguien que pertenece ya al Señor, sino que en ese momento se produce la regeneración, el nuevo nacimiento. Dios nos da una nueva naturaleza a la imagen de Cristo. Eso es lo que ocurre en nosotros, esa implantación de una nueva naturaleza. En ese mismo instante también llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Dice 1 Corintios 12, 13, me parece que es, que fuimos bautizados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo. Así que tenemos una nueva naturaleza, formamos parte de un nuevo pueblo. El Espíritu Santo produce en nosotros la santidad. Por eso también
es conocido como el Espíritu Santo, porque produce la santidad. Aquí es el Espíritu de verdad, porque nos conduce a la verdad. Antes era el Consolador, porque nos consuela, porque está a nuestro lado, intercede por nosotros. El Espíritu se llama de muchas maneras, precisamente, es el mismo Espíritu, pero está dando matices enriquecedores siempre para que finalmente tengamos una composición adecuada de la grandeza del Espíritu Santo, que no sé si siempre tenemos. Ahora, esto es la obra del Espíritu en nosotros, y decíamos que no nos abandona, claro que no. Pero eso no quiere decir que si bien hace todo esto y es segura su permanencia en nosotros, pues también la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo puede ser entristecido, que el Espíritu Santo puede ser apagado. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, cada vez que pecamos, y sobre todo cada vez que pecamos si no confesamos inmediatamente nuestro pecado y nos apartamos de él. Por el contrario, pues somos exhortados a vivir en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Vivir esta plenitud. Bueno, pues vivir pensando, vivir ocupándonos plenamente en las cosas de Dios. Que nuestras mentes, que nuestro corazón, que nuestra voluntad estén en sintonía con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios revelada para nosotros. Y que estemos viviendo de acuerdo con todo eso. Así que decíamos en este segundo punto que el Espíritu Santo hace una poderosa obra en el creyente, que comienza precisamente ahí, en ese punto, cuando somos hechos nuevas criaturas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, me gustaría decir que este momento hay en Pentecostés, este cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, anuncia también el comienzo de los últimos tiempos. Y esta expresión, los últimos tiempos, es un periodo de tiempo muy largo, por lo menos hasta este momento, porque comienza precisamente allí, pero se extiende en el tiempo. Aunque para el Señor ya sabemos que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Pero es allí donde comienza ese periodo, ese paréntesis de tiempo. El apóstol Pedro lo entendió muy bien, porque fue el encargado en gran medida de ese mensaje evangelístico en el capítulo 2 de los Hechos. Y en su discurso está mencionando y está recogiendo palabras textuales de un profeta menor, que a veces cuesta un poquito encontrarlo por ahí por el Antiguo Testamento, pero que es muy, muy importante. Es el profeta Joel. Les leo lo que dice Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, pero se lo leo tal como lo explica el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 16 al 21. Dice Pedro: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me gustaría notar aquí 3 implicaciones muy claras que tiene el cumplimiento del anuncio del Señor en ese día de Pentecostés. El primero de ellos es la universalidad del don del Espíritu Santo. Noten lo que acabamos de leer. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas profetizarán, derramaré sobre ellos. Sobre todo tipo de personas derramaré de mi espíritu. No sobre todos los hombres, sino sobre todo tipo de personas. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, antes estábamos comentándolo, ¿no es cierto? Que en el Antiguo Testamento personas especiales recibían el Espíritu Santo por un tiempo limitado. Ahora, a partir de este instante, hay un cambio total y absoluto. El Espíritu Santo se derrama sobre todas las personas que crean en Cristo. Ese es el requisito, evidentemente. La universalidad del Espíritu Santo. Eso estaba anunciado por Joel en el Antiguo Testamento, pero era todavía profecía para el futuro. Ahora, en los días de Pedro, eso ya es presente.
Eso ya se ha cumplido. Para nosotros incluso es pasado ya. En segundo lugar, los dones que dice que el Espíritu Santo otorgaría a los que lo recibieran, pues serían dones de comunicación que servirían para comunicar las grandes verdades de Dios. Noten bien cómo lo dice. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es decir, tendrán sueños, tendrán visiones para que puedan profetizar, todo por medio del Espíritu Santo. Son dones enfocados, encaminados a transmitir la verdad de Dios. Recuerden que hemos comenzado este estudio recordando que el Señor Jesucristo llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Aquí todas las personas, ya no profetas específicos del Antiguo Testamento, sino todos los creyentes son llamados a conocer a Dios personalmente para poder transmitir las grandes verdades de Dios del Evangelio. Y en tercer lugar, la venida del Espíritu Santo introduce un elemento escatológico que tiene que ver con el futuro. Un elemento escatológico que se relaciona con el juicio final. Aquí vemos, todavía no se cumplió en aquel día en el que Pedro estaba profetizando, estaba mencionando esta profecía, grandes catástrofes cosmológicas, no sé cómo decirlas, terribles, de todo tipo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Es decir, con la venida del Espíritu Santo se cumple, empieza, se pone el contador a cero, el cronómetro se activa, porque hay un nuevo periodo, son los últimos tiempos. Dios los prolonga en su misericordia, evidentemente, porque espera que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero ya hay un anuncio y la Iglesia ahora es la encargada precisamente de transmitir esa verdad. Hemos dicho hace un momento que somos capacitados por el Espíritu Santo para anunciar la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que anunciar? Bueno, pues que ha comenzado precisamente el tiempo del fin. Y este mundo en el que vivimos en el presente tiene sus últimas oportunidades de conocer la verdad de Dios y ser salvos de la ira de Dios venidera. Y ese conocimiento les viene por medio de la Iglesia, que ha sido dotada para ello del Espíritu Santo, que transmite la verdad de Dios. Eso, por lo tanto, era un momento muy importante, porque marcaba el comienzo de una época final, una época que en su punto, en su conclusión, pues es un tiempo de juicio, un tiempo difícil para las personas. En cuarto lugar, y este será ya nuestro último punto, que tiene algunos subpuntos, en cuarto lugar, la venida del Espíritu Santo es el momento donde se establece el nuevo pacto. Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo estaba en la última cena con sus discípulos, dijo, al tomar la copa, esta es la sangre del nuevo pacto. Nuevo pacto, antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? Bueno, el antiguo pacto, ya recordamos todos, era el pacto de la ley, que fracasó. Y por favor noten que no estoy queriendo decir con esto que fracasó por culpa de Dios. Por supuesto que no, fracasó por culpa de los hombres. La ley de Dios era perfecta. Fueron los hombres que aunque dijimos, nuestros padres dijeron, sí, haremos todo lo que tú has dicho. Y luego no hicimos nada de lo que Él nos había dicho. Hicimos todo lo contrario. El nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto lo encontramos en Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 12, que en realidad recoge una porción de Jeremías. Lo leo en Hebreos. Dice, vamos a leer dos porciones, en la segunda de ellas van a ver con más claridad la relación que el nuevo pacto tiene con el Espíritu Santo. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Noten bien, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias,
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Otro texto en Ezequiel capítulo 36, versículo 23 y 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios anunciaba desde el Antiguo Testamento que iba a hacer una obra de regeneración nueva en cada persona que creyera. Y aquí tenemos este nuevo pacto. Y muchas veces los creyentes somos así, ¿verdad? Que llegamos a la mesa del Señor, partimos el pan, tomamos de la copa del vino y recordamos con ello el nuevo pacto, pero muchos creyentes no saben realmente cuáles son los términos del nuevo pacto. Y eso es grave, ¿no? Porque a veces en muchas iglesias lo hacemos cada primer día de la semana, cada domingo. Y no sabemos, muchos creyentes que no saben cuáles son los términos del nuevo pacto. Déjenme que hagamos un breve, en fin, que notemos un poco cuáles son estos términos, que además se relacionan con la presencia del Espíritu Santo, por eso es que lo he incluido en nuestras notas aquí. Fíjense, haré referencia a Hebreos 8. Primer punto, dice que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Por lo tanto, Dios escribe la ley en nuestros corazones. ¿Y esto qué tiene de nuevo? Bueno, pues lo tiene todo. ¿Dónde fue escrita la ley antigua? Bueno, en las 10 tablas, en las 2 tablas de piedra con las que Moisés estaba allí, que Dios le dio. Dios escribió su ley, sus estatutos, lo que establecía ese pacto entre el hombre y Dios. Si vosotros cumplís estas leyes, vosotros seréis mi pueblo, si no, yo me desentiendo de vosotros, como finalmente ocurrió. ¿Dónde estaban escritas las leyes? En las tablas de piedra. ¿Y qué pasaba con eso? Bueno, pues era algo evidentemente frío, pero lo peor de todo es que el antiguo pacto nos decía lo que debíamos hacer, porque la ley era impecable, ¿eh? Eso no hay queja alguna, era perfecta de principio a fin. El problema es que nos decía lo que teníamos que hacer, pero no nos ayudaba a hacerlo. No nos capacitaba, perdón, no nos capacitaba para hacerlo. Por lo tanto, lo que una y otra vez surgiera esa sensación de fracaso, de no haber conseguido lo que Dios quería. ¿Qué hace Dios ahora en el nuevo pacto? Dice: yo escribo mis leyes en vuestros corazones. Esto es más que decir que hay como si Dios estuviera grabando dentro de nuestro corazón unas letras. No, no es eso lo que está diciendo. Es mucho más que eso. Es que Dios introduce en nuestro corazón la propia ley, ese deseo por amar la ley de Dios, su voluntad, ¿cómo decirlo?, incrustada, no sé qué palabra usar, en nuestro corazón. Hay un nuevo deseo y hay también un nuevo poder para cumplir esa ley que ha sido colocada en nuestros corazones. Y esto hace posible que el nuevo pacto no fracase como el antiguo. Porque ahora ya no se trata de que nosotros tenemos la capacidad para cumplir la ley, sino que Dios nos ha enseñado íntimamente su ley, pero además por medio de su Espíritu Santo nos da el poder, la fuerza para cumplirlo. Y eso es lo que lo cambia todo. Es verdad, nuestra voluntad caída se sigue resistiendo, eso una y mil veces. Eso lo sabemos por experiencia cada uno de nosotros que somos creyentes. Nuestra naturaleza caída se resiste a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo produce en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Y introduce en nosotros nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevas ambiciones, nuevos propósitos. Y junto con todo ello nos da la fuerza para poderlos llevar adelante. Esa es la gran diferencia entre la ley escrita en piedra, sin posibilidad, sin poder, sin que nos transmitiera la fuerza necesaria para cumplirla, ahora en este tiempo que tenemos el Espíritu Santo escribiendo su ley en nuestros corazones y dándonos el poder para cumplirla. El segundo lugar
como segunda condición de este nuevo pacto, Dios nos adopta como pueblo suyo, como hijos suyos, y nos da un conocimiento íntimo de Dios. Versículos 10 y 11 de Hebreos 8. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí lo que se nos dice es que el creyente del nuevo pacto tiene un conocimiento íntimo y personal de Dios. Y nos preguntamos, ¿y cómo era entonces en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Pacto. Pues la inmensa mayoría de los israelitas, bajo ese antiguo orden, pues eran, podríamos decir que meros espectadores espirituales. No tenían un conocimiento personal de Dios, sabían lo que otros les contaban, asistían a los actos religiosos, pero sin tener esa relación personal con Dios. Eran muy religiosos, pero no conocían a Dios. Para que lo entendamos, es exactamente igual que lo que ocurre en nuestros días con la religión. Yo formaba parte de una religión antes, de la religión católica. Y claro que asistía allí. ¿Qué conocía yo de Dios? Pues lo que me habían enseñado mis padres, que por cierto pues era poco, ellos no son creyentes tristemente, ¿no? Pero, entonces, ¿qué conocía? Bueno, yo de Dios no conocía prácticamente nada. Yo hacía lo que me mandaban. ¿Ves a misa? Iba a misa. Pues todos los domingos y fiestas de guarda, pues lo hacía. Y para muchas personas eso es su vida religiosa. Una cuestión social, que hoy en día cada vez menos gente va a misa y a estos actos religiosos y se ha reducido pues a una religión social, bautismos, primeras comuniones y bodas y defunciones. Y ya casi quitaría hasta los bautismos y primeras comuniones, porque cada vez hay menos también de todo eso. Y esto es lo que ocurre con muchas personas, con muchos pueblos, con muchas naciones que se llaman cristianos, que todo lo que tienen son tradiciones, son costumbres, son cosas de este tipo, hechos religiosos a los que asisten sin llegar nunca, la persona sin llegar nunca a tener una relación personal con Dios. No conocen de forma personal a Dios. Y aquí el conocimiento pues tiene que ver no tanto con un conocimiento intelectual, sino con un conocimiento íntimo. Recuerdan ustedes cuando Dios creó a Adán y Eva y dice allí la Escritura, Adán conoció a Eva. Bueno, por supuesto a lo que se refiere es que la conoció íntimamente. Y aquí estamos hablando de un conocimiento íntimo, personal, con Dios. Y es verdad, algunas personas nos pueden ayudar a conocer mejor a Dios, nos pueden enseñar acerca de Dios. Pero finalmente, conocemos o no conocemos a Dios si tenemos o no tenemos una relación personal con Él. Esto es fundamental. Por eso el Señor no solamente nos ha enviado su palabra, su verdad. Decíamos al principio que eso es insuficiente, sí lo es. Pero lo que Dios ha hecho finalmente sí que lo es totalmente suficiente. No solamente nos ha enviado la palabra, nos ha enviado el Espíritu de verdad, sino que nos ha enviado una persona que mora dentro de nosotros mismos para que podamos conocer realmente a Dios y tener esta comunión que esperamos. Ustedes le habrá pasado seguramente que a veces puede estar sentado en un sillón al lado de otra persona y están tan pegados que se están tocando, físicamente se están tocando. Pero la persona que usted tiene al lado, que sí, que está muy cerca, que se están tocando, pero puede estar a años luz de usted, en sus pensamientos, en sus deseos, en la relación que usted tiene con ella. Están sentados allí accidentalmente o por obligación o por lo que sea, o incluso pueden pensar que se llevan bien, pero viven en mundos totalmente separados, distantes. ¿Cuándo decimos que conocemos a la otra persona? Bueno, cuando realmente pues nuestro corazón se encuentra con el corazón de esa otra persona. Entonces sí que podemos decir que conocemos a esa otra persona. Pero muchas veces estamos rodeados de personas que no son muy cercanas, pero sus corazones y los nuestros están a años luz de separación. ¿Y cómo funciona esto con Dios? Miren, es totalmente diferente. Para que esa relación sea realmente íntima y auténtica, Dios mismo, en la persona de su Espíritu Santo, viene a morar dentro de nuestros corazones para que la comunión sea lo más estrecha, lo más íntima posible.
El Espíritu Santo hace real, hace cercana esa comunión, ese conocimiento de Dios, entre Dios y el creyente. Y esto es lo que necesitamos, claro que lo necesitamos, y eso es lo que Dios ha hecho. ¿Le conocemos? Sí. ¿De esa forma religiosa que ocurría en el Antiguo Testamento? No. Lo conocemos personalmente. Y ese tipo de conocimiento es el que necesitamos. Es el que necesitamos además también para servirle. Es el que necesitamos para adorarle. Recuerdan, hoy lo estaba leyendo precisamente en mis lecturas personales. Estaba leyendo allí en el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y le dice el Señor a la samaritana algo que desde luego no le debió de gustar mucho. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso es demoledor, ¿eh? Vosotros adoráis lo que no sabéis, dice en Juan capítulo 4, versículo 22. Pues, ¿qué sentido tenía entonces su adoración? ¿Servía para algo? No servía para nada. Adorar a un Dios al que no conoces no tiene sentido. O como Pablo les dice a los atenienses, dicen, todo observo que sois muy religiosos. Hasta paseando por ahí por vuestro panteón he visto una inscripción al Dios no conocido. Bueno, pues al que adoráis sin conocerles, al que yo vengo a presentaros. Porque es que, por muy listos que seáis, queridos atenienses, estos griegos de la cultura griega, por muy listos que seáis, esto que estáis haciendo es un contrasentido. No se puede adorar a un Dios que se desconoce. Lo mismo que no se puede servir a un Dios que no conocemos. Porque podríamos estar haciendo cosas y decir, lo hago con muy buen corazón y con muy buenas intenciones y canto con mucha ilusión para Dios. Pero si no le conocemos de verdad, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Son palabras vacías que se las llevará el viento y que no llegarán a ninguna parte. Necesitamos el espíritu de verdad para adorar a Dios en espíritu y en verdad, como nos ha enseñado que debemos hacerlo. La adoración, el servicio, necesitamos este segundo término del pacto, del nuevo pacto. Y el tercer punto, con el que ya termino, de este nuevo pacto dice que Él perdona nuestros pecados. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tal vez algunos de nosotros habríamos colocado este tercer punto en el primer lugar. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Empecemos por ahí. Bueno, pues no, el Señor lo colocó en último lugar. ¿Y por qué? Bueno, yo me alegro que esté en último lugar. Porque después de todo lo anterior, de los dos puntos anteriores, que nos facilita enormemente, que hace realmente posible que vivamos en esa dimensión que Dios espera de nosotros, desgraciadamente, usted y yo sabemos que fracasamos muchas veces y que todavía seguimos pecando. Y nuestro mundo se desmorona cuando fracasamos, cuando pecamos, cuando ofendemos a nuestro Dios. Entonces me alegro de encontrarme con este punto. Seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Antes decía que recordamos el nuevo pacto cuando tomamos del pan y del vino en memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Y llegar allí cada primer día de la semana a veces puede ser doloroso porque hemos podido tener una semana con diferentes fracasos, hemos pecado, hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho y nos han dolido de verdad, pero están allí en nuestra mente todavía. Al recordar el nuevo pacto, estamos recordando también este punto. Él no tiene memoria de nuestros pecados, los ha borrado, nos ha limpiado. Y es bueno tenerlo ahí porque si no, sería un obstáculo insalvable en nuestro progreso cristiano. Pero está allí para recordarnos que podemos dejar eso atrás y seguir hacia adelante. Hay un perdón asegurado, total y completo de parte de Dios. Es verdad que algunos han objetado que, bueno, pues si hay un perdón garantizado de parte de Dios, ¿no podría ser eso interpretado como una puerta abierta para lanzarse a pecar más? Bueno, quien razona así es que no ha entendido nada. No ha entendido ni el primer punto ni el segundo punto del nuevo pacto. Es todo lo contrario. La persona que tiene el Espíritu Santo, que ya disfruta de este nuevo pacto, lo último que deseamos es pecar. Y lo que nos duele ahora cuando pecamos. Mire, eso es la gran diferencia entre un creyente y un inconverso. Un inconverso peca y le da lo mismo, hasta le hace gracia, probablemente. Pero un creyente pecamos y cómo duele eso, cómo duele, es lo último que querríamos hacer.
Todo lo contrario, lo que deseamos ahora que somos parte de ese nuevo pacto, lo que queremos es agradar a Cristo. Y nos duele cuando no lo hacemos. Bueno, todo esto es la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Esto es lo que, algunos detalles simplemente, de lo que el Señor estaba anunciando aquí en este versículo. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué cambio más radical, más grande ha hecho el Señor en nosotros por medio de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros? Ya no con nosotros solo, sino en nosotros. Lo ha cambiado todo, lo ha cambiado todo. Debemos de verdad dar muchas gracias a Dios y adorarle de corazón por estas grandes verdades, por estos grandes privilegios de los que ahora nos ha hecho partícipes. De verdad que tenemos que estar muy agradecidos a Dios por todo ello. Porque ha hecho grandes cosas y las ha hecho bien. Las ha hecho bien. Pues gracias a Dios por todo ello. Terminamos aquí, no sin agradecerles que nos hayan querido acompañar también en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias por su atención.